Y ya el dios, despojándose de su falsa apariencia de toro, se había revelado tal como era y se encontraba en los campos dicteos, cuando el padre de Europa, que todo lo ignoraba, ordena a Cadmo que salga en busca de la raptada y, mostrándose piadoso y cruel en un mismo acto, le condena además al destierro si no la encuentra. Tras haber recorrido todo el mundo, pues ¿quién podría descubrir los amores clandestinos de Júpiter? El Agenórida, desterrado, se mantiene lejos de su patria y de la ira paterna, y dirige sus súplicas al oráculo de Apolo, a quien pregunta cuál es la tierra que habrá de habitar. En un prado solitario, dice Febo, encontrarás una vaca que nunca ha soportado el yugo ni ha tirado del corvo arado. Sigue el camino por el que ella te guíe, y allí donde se recueste sobre la hierba construye las murallas de una ciudad y dales el nombre de Beocias. Cadmo no había hecho más que descender de la cueva de Castalia cuando vio a una novilla que caminaba lentamente sin que nadie la guardara y cuya cerviz no mostraba ninguna señal de haber servido al yugo. Se puso tras ella, siguiendo sus huellas, paso a paso, y agradeciéndole a Febo en sus adentros que le hubiese mostrado el camino. Ya había dejado atrás los vados del Cefiso y los campos de Pánope. La novilla se detuvo y, volviendo al cielo su frente adornada de largos cuernos, hizo estremecer el aire con sus mugidos. Luego se volvió a mirar a los que la seguían y se echó en el suelo, tendiendo su costado sobre la blanda hierba. Cadmo dio las gracias y llenó de besos esa tierra extranjera y saludó a los montes y a los campos desconocidos. Había que ofrecer un sacrificio a Júpiter. Cadmo ordena a sus sirvientes que vayan a buscar agua para las libaciones a un fresco manantial. Había un viejo bosque que nunca había sido profanado por el hacha, y en medio del bosque había una gruta, cubierta de espesa maleza y de mimbres. Estaba formada por un amasijo de rocas que dibujaban un arco de poca altura, del que fluía un copioso torrente. En ese antro tenía su guarida una serpiente coronada por una cresta de oro que había sido generada por Marte. El fuego ardía en sus ojos, todo su cuerpo estaba hinchado de veneno, en su boca vibraban 3 lenguas y sus dientes se disponían en 3 filas. Cuando los proscritos del pueblo de Tiro hubieron penetrado en el bosque con infausto paso y las vasijas se sumergieron con estrépito en el agua, la serpiente de piel azulada sacó la cabeza desde el fondo de la cueva y emitió un terrorífico silbido. Entonces las vasijas se les cayeron de las manos. La sangre abandonó sus cuerpos y un súbito temblor se apoderó de sus miembros paralizados. Enroscando en flexibles nudos sus espirales de escamas, se comba con un salto dibujando un arco inmenso, erguiendo en el aire leve más de la mitad de su cuerpo, contempla desde arriba todo el bosque, y su cuerpo, si pudieses verlo entero, es tan largo como el de la serpiente que separa la osa mayor de la osa menor. Sin tardanza se abalanza sobre los fenicios, tanto si preparaban las armas, si preparaban la huida o si el terror les impedía ambas cosas, y a unos los mata de un mordisco, a otros apresándolos entre sus largas espirales y a otros con la mortal ponzoña de su aliento venenoso. El sol, en el punto más alto de su camino, ya había reducido las sombras a un punto cuando el hijo de Agénor salió a buscar a sus compañeros extrañado por su tardanza. Su cuerpo iba envuelto en una piel de león y llevaba como armas una lanza de hierro reluciente y un dardo. Pero por encima de cualquier arma llevaba su valor. Cuando entró en el bosque y vio los cuerpos sin vida y al enemigo victorioso que, recubriéndolos con su enorme mole, lamía las funestas heridas con su lengua ensangrentada, exclamó: «Yo vengaré vuestra muerte, oh lealísimos compañeros, os acompañaré en ella».
y diciendo esto levantó con su diestra una pesada piedra y la arrojó con gran fuerza. El ímpetu de su lanzamiento habría hecho temblar una sólida muralla coronada de altas torres, pero la serpiente permaneció ilesa, protegida por sus escamas, como si se tratase de una coraza, y por la dureza de su recubrimiento su piel repelió el tremendo golpe. Pero su dureza no pudo repeler también el dardo de Cadmo, que se quedó clavado en mitad de su flexible espina dorsal, penetrando hasta sus entrañas con la punta de hierro. Enloquecida por el dolor, la serpiente torció la cabeza sobre su espalda, se miró la herida y mordió el asta, y tras tirar con fuerza en todas las direcciones consiguió arrancársela del lomo. Pero el hierro permaneció clavado en el hueso. Entonces, cuando a su ira habitual se añadió esta última herida, se enfureció de verdad. Las venas se hincharon de sangre en su garganta y una espuma blancuzca se formó alrededor de sus fauces pestilentes. La tierra resonó barrida por sus escamas y el aire emponzoñado se impregnó del aliento envenenado que salía de su boca infernal. Y unas veces se retuerce formando inmensos círculos con sus anillos. Otras se yergue más derecha que una larga viga o inviste impetuosa con la violencia de un río crecido por las lluvias, derribando con su pecho los árboles cercanos. El agénorida retrocede un poco, parando los golpes con la piel de león, y rechaza el ataque de las fauces con la punta de su lanza. Entonces la serpiente se enfurece y arremete sin fruto contra el duro hierro, clavando los dientes en la punta. La sangre había empezado a manar de su paladar infecto y derramándose había teñido la verde hierba, pero era una herida leve, porque la serpiente retrocedía ante el empuje de Cadmo, apartando hacia atrás el cuello lastimado, y al retroceder impedía que la herida se hiciese más profunda. Por fin, el agénorida avanzó hundiendo el hierro clavado en su garganta, hasta que una encina se interpuso en la retirada de la serpiente y la lanza atravesó a la vez el cuello y la madera. El árbol se dobló bajo el peso del animal y gimió azotado por el extremo de su cola. Mientras Cadmo, victorioso, observaba el tamaño del enemigo derrotado, de repente se oyó una voz. No se entendía de dónde venía, pero se oyó. ¿Qué haces ahí, hijo de Agenor, mirando a la serpiente muerta? También a ti te verán como a una serpiente. Él, aterrado, permaneció largo rato con la mente ausente el color de su cara, los cabellos erizados por el terror que le helaba la sangre. Y he aquí que Palas, su protectora, llegó descendiendo por el aire desde las alturas y le ordenó que removiese la tierra y enterrara los dientes de la serpiente, semillas de una generación aún por nacer. Cadmo obedece y tras abrir un surco con el arado, según lo ordenado, esparce los dientes, semillas humanas, sobre la tierra. Entonces, cuesta creerlo, la tierra empezó a moverse. Primero apareció en el surco una fila de lanzas, luego los ondeantes penachos y las decoradas cimeras de los yelmos, y luego fueron brotando los hombros, el pecho, los brazos cargados de armas, y así fue creciendo toda una cosecha de hombres armados de escudos. De la misma forma, cuando se levanta el telón en los teatros en fiesta, las figuras van surgiendo desde abajo, y primero muestran la cara y luego, poco a poco, a medida que los van levantando lentamente, van mostrando lo demás. Y en el margen inferior están los pies. Alarmado por este nuevo enemigo, Cadmo se disponía a empuñar sus armas cuando uno de los nacidos de la tierra exclamó: «No lo hagas y no te entrometas en nuestra guerra civil». Y diciendo así, hirió de cerca con la dura espada a uno de sus hermanos terrígenas. Luego, él mismo cayó alcanzado por un dardo lanzado desde lejos. Tampoco el que había dado muerte a éste vivió mucho más tiempo que él y exhaló su último aliento, el mismo que acababa de recibir.
Toda la fila embravecida siguió el mismo ejemplo y así los improvisados hermanos caían en su propia guerra por las heridas que se infligían mutuamente. Y ya esa juventud destinada a vivir poco tiempo golpeada con su pecho a la madre tierra tibia de sangre. Y solo quedaban 5 supervivientes, uno de los cuales era Equión. Este, por consejo de Minerva, tiró al suelo su espada y ofreció y recibió de sus hermanos una promesa de paz. Ellos compartieron los trabajos del extranjero de Sidón, cuando éste fundó la ciudad que el oráculo de Apolo le había ordenado. Por fin Tebas estaba en pie. Por fin parecía, Cadmo, que podías considerarte feliz en el exilio. Tenías como suegros a Marte y a Venus, y a esto añádele la descendencia que te había dado tu esposa, tus numerosos hijos e hijas y la prenda más querida, unos nietos que también eran ya adolescentes. Pero sin duda siempre hay que esperar hasta el último día de la vida de un hombre, y nadie debe llamarse feliz antes de la muerte y de los funerales. El primer motivo de luto, Cadmo, entre tantas cosas venturosas, te lo dio uno de tus nietos, con los cuernos que impropiamente crecieron en su frente y los perros que se saciaron de la sangre de su amo. Pero si lo piensas bien, verás que fue el destino el que forjó la tragedia y no la maldad. ¿Qué maldad podría haber en un error? Había un monte teñido por la sangre de animales de todas las especies, y ya el día en su mitad había contraído las sombras de las cosas, y el sol se encontraba a la misma distancia de los dos extremos de su recorrido. Entonces el joven Iantio se dirigió con palabras sosegadas a sus compañeros de caza que erraban por cuencas apartadas. Las redes y las armas están empapadas de sangre de las fieras, compañeros, y la caza de hoy ha sido suficientemente afortunada. Cuando la próxima aurora vuelva a traernos el día en su carro dorado, reemprenderemos nuestra tarea. Ahora Febo se encuentra a igual distancia de las 2 metas y resquebraja los campos con su calor. Dejad lo que estéis haciendo y retirad las nudosas redes. Los hombres obedecieron e interrumpieron su actividad. Había un valle poblado de píceas y de puntiagudos cipreses llamado Gargafia, lugar consagrado a Diana, la diosa del vestido remangado. Al final de ese valle, en un recóndito lugar del bosque, había una gruta que no había sido tallada con ningún artificio. La misma naturaleza, con su genio, había imitado al arte. En efecto, con viva piedra pómez y toba ligera había formado un arco natural, a cuya derecha gorgoteaba una límpida fuente de aguas tranquilas que formaba un amplio estanque rodeado de orillas herbosas. Allí solía rociar de agua sus virginales miembros la diosa Diana cuando estaba fatigada de la caza. Tras haber penetrado en la cueva, la diosa había entregado su jabalina, su aljaba y su arco destensado a una de las ninfas, que le llevaba las armas, y había depositado su túnica en los brazos de otra. Otras 2 sueltan las ataduras de sus sandalias, y Crócale, hija de Lismeno, la más hábil de todas, le recoge en un moño los cabellos que le caen sobre el cuello, aunque ella misma los lleva sueltos. Nefele, Iale, Ránide, Psécade y Fiale sacan el agua y la vierten sobre ella con grandes vasijas. Así pues, mientras la Titania se bañaba en la fuente como acostumbraba, he aquí que el nieto de Cadmo, que había diferido la fatiga de la caza y vagaba sin rumbo fijo por esa parte desconocida del bosque, llegó al rincón sagrado de la diosa. Así le guiaron los hados. Tan pronto como entró en la cueva en la que brotaba el manantial, las ninfas, desnudas, al ver entrar a un hombre, empezaron a golpearse el pecho y de repente todo el bosque resonó con sus cuchillos mientras rodeaban a Diana para taparla con sus propios cuerpos. Pero la diosa era más alta y sobresalía por encima de todas ellas del cuello para arriba.
el mismo color de que suelen teñirse las nubes cuando reflejan los rayos del sol. El mismo color que tiene la rosada aurora fue el que recubrió el rostro de la diosa al ser vista sin sus ropas, aunque protegida por la turba de sus compañeras que se agolpaban a su alrededor. Se colocó de costado y volvió el rostro hacia atrás. Puesto que no tenía listas sus flechas, tal como hubiese querido, lo que le arrojó fue el agua, que tenía más a mano, bañando el joven rostro de él, y mientras así inundaba sus cabellos, le dijo en venganza estas palabras que presagiaban la inminente tragedia. Y ahora ve a contar por ahí que me has visto sin velos, si es que puedes. Sin añadir otras amenazas, hace que en su cabeza, chorreante aún de agua, crezcan unos cuernos de ciervo adulto. Hace más largo su cuello y afila la punta de sus orejas, a la vez que convierte sus manos en pezuñas y sus brazos en largas patas, y recubre su cuerpo de una piel moteada. A todo esto le añade también una innata timidez. Huye el héroe hijo de Autónoe, y en su propia carrera se sorprende de ser tan veloz. Cuando vio sus cuernos y su hocico reflejados en el agua, quiso decir: «Pobre de mí», pero la voz no salió de su boca. Emitió un gemido, eso fue todo lo que pudo decir, y las lágrimas cayeron por un rostro que ya no era el suyo. Solo su mente permaneció como antes. ¿Qué hacer? ¿Volver a casa, al palacio del rey, o permanecer escondido en el bosque? El pudor le impide lo primero, el miedo lo último. Mientras dudaba, los perros le vieron. Melampo e Ignóbates, de fino olfato, fueron los primeros en dar la señal con sus ladridos. Ignóbates de Noso, Melampo de raza espartana. Después, más veloces que la rápida brisa, salieron corriendo todos los demás: Pánfago, Dorceo, Oríbaso, todos de Arcadia, el valiente Nébrofo y el cruel Terón, junto con Lelaps, Petérelas, apreciada por sus pies, y Agre, apreciada por su olfato, Nape, hija de un lobo, Pémenis, guardiana de ganado, y Arpía, acompañada de sus dos hijos, y Ladón de Sición, de delgados flancos, y Drómade, y Cánaque, y Esticte, y Tigre, y Alce, y Leucón de nívea piel, y Asbolo, de piel negra, y el poderosísimo Lacón, y Aelo, resistente en la carrera, y Too, y la veloz Licisca, con su hermano Ciprio, y Árpalo, con una mancha blanca en su negra frente, y Melaneo, y Lacne, de cuerpo hirsuto, y Labro y Agriodonte, nacidos de padre cretense pero de madre laconia, e Ilactor, de aguda voz, y otros que sería largo recordar. La manada entera le persigue por rocas, peñascos y riscos inaccesibles, allí por donde el camino es difícil y allí por donde no existe camino, ansiosa por capturar a la presa. Él huye por los mismos lugares por los que tantas veces ha sido perseguidor. Huye, ay, de sus propios criados. Querría gritar: «Soy Acteón, no reconocéis a vuestro amo», pero le faltan las palabras y el aire retumba con sus ladridos. La primera herida se la hizo en la espalda Melánquetes, luego Terodamante y luego Orestíforo, que se aferró a su hombro. Habían salido más tarde que los demás, pero habían atajado por un monte. Mientras estos retienen a su amo, el resto de la manada se le echa encima y le clava los dientes por todo el cuerpo. Ya ni siquiera queda sitio para más heridas. Él gime, y su quejido, aunque no es de un hombre, tampoco es el que podría emitir un ciervo. Llena con sus tristes lamentos las conocidas cumbres y, postrado de rodillas, suplicante, dirige alrededor su muda mirada, como si implorara, como si pidiera ayuda con los brazos tendidos. Pero sus compañeros, que no lo saben, azuzan con los gritos habituales a la veloz manada, y mientras tanto buscan a Acteón con la mirada, llaman a Acteón una y otra vez como si estuviera ausente. Él vuelve la cabeza al oír su nombre y se lamenta de que no estén allí y de que por pereza
se pierda el espectáculo de la muerte de la presa. Y él querría no estar allí, pero está, y querría poder ver y no sentir las heridas que le hacen sus perros. Estos le rodean por todas partes y hundiendo el hocico en sus carnes destrozan bajo la falsa figura de ciervo a su propio amo. Y dicen que la cólera de Diana, la diosa de la aljaba, no quedó satisfecha hasta que las numerosas heridas acabaron con su vida. Los comentarios son discordes. Algunos piensan que la diosa fue más cruel de lo necesario, mientras que otros la elogian y consideran que actuó de acuerdo con su estricta castidad. Unos y otros aducen sus razones. La esposa de Júpiter es la única que no se pronuncia ni para condenar ni para aprobar el castigo. Sencillamente se complace de la desgracia que ha caído sobre la casa de Agenor y hace recaer el odio que siente hacia su rival de Tiro, sobre todos los de su estirpe. Y he aquí que al primer motivo se le añade otro. Ahora se duele de que Semele esté embarazada de la semilla del poderoso Júpiter. Así que afila su lengua para la pelea, pero luego exclama: ¿de qué me ha servido discutir tantas otras veces? Lo que tengo que hacer es buscarla a ella. Yo la destruiré. Como es verdad que soy invocada como la máxima Juno, que me corresponde llevar en la diestra el cetro adornado de gemas, y que soy reina, hermana y esposa de Júpiter. Hermana, sí, por lo menos. Aunque tal vez ella se conforme con una aventura, y la ofensa que se le hace a mi lecho sea breve. Pero no, está embarazada, justo lo que faltaba, y con su vientre hinchado hace patente mi ultraje, y solo con Júpiter quiere ser madre, cosa que a duras penas yo he conseguido. Tan segura está de su belleza. Pero yo evitaré que lo consiga, que deje de llamarme Saturnia si no hago que se sumerja en las aguas Estigias hundida por su querido Júpiter. Se levantó de su trono y se dirigió a casa de Semele, envuelta en una nube rojiza. No disipó la nube antes de haber tomado la figura de una anciana. Cubrió sus sienes de cabellos blancos, surcó de arrugas su piel y arrastró su cuerpo encorvado con un andar tembloroso. Adoptó también una voz senil, y he aquí que era la misma Béroe, la nodriza Epidauria de Semele. Así que entablaron conversación, y cuando después de una larga charla llegaron a hablar de Júpiter, suspiró y dijo: espero que se trate realmente de Júpiter, pero nunca me fío en estos casos. Muchos se han metido en lechos castos haciéndose pasar por dioses. Y además, tampoco basta con que sea Júpiter, que te dé una señal de su amor, si es que es amor de verdad. Pídele que se funda contigo en el abrazo amoroso tal cual le recibe la ilustre Juno, y que antes se revista de sus insignias. Con estas palabras convenció Juno a la ingenua hija de Cadmo. Semele pidió a Júpiter que le concediese un regalo sin especificar cuál, a lo que el dios le respondió: elige lo que quieras, no te negaré nada, y pongo por testigo al divino poder de las aguas Estigias que infunden sagrado temor incluso a los dioses. Feliz en su desgracia, demasiado poderosa en su elección, destinada a morir con la complacencia de su amante, Semele contestó: como sueles abrazar a Juno cuando os unís en el amor, así quiero que te entregues a mí. Júpiter habría querido taparle la boca mientras aún estaba hablando, pero sus palabras ya habían huido veloces por el aire. Exhaló un gemido. Ya no podía borrar ni la petición de ella ni su propio juramento. Entonces, tristísimo, asciende muy alto en el cielo y con la mirada recoge los cúmulos de nubes a los que añade los nimbos, los relámpagos mezclados con los vientos, los truenos y los rayos de los que no se puede huir. Intenta disminuir sus fuerzas todo lo posible y no se arma del fuego con el que derribó a Tifeo, el de los 100 brazos, pues hay demasiada potencia en él. Hay otra clase de rayo más débil,
al que la mano de los cíclopes infunde menos crueldad en sus llamas y menos ira. Los dioses lo llaman la segunda arma. Se arma con él y entra en la casa de Agenor. El cuerpo mortal de Semele no pudo soportar la tumultuosa potencia de los elementos celestes y pereció abrasada por la ofrenda conyugal. Del vientre de la madre fue extraído un niño todavía imperfecto, y si hemos de dar crédito a lo que se dice, el cuerpo aún tierno fue cosido dentro del muslo de su padre, donde acabó de cumplir su periodo de desarrollo. Su tía Ino lo crió a escondidas durante sus primeros días de cuna y luego se lo entregó a las ninfas del Nisa, que lo ocultaron en sus cuevas y lo criaron con su leche. Mientras en la tierra se verificaban estos acontecimientos, según las leyes del destino, y la primera infancia de Baco, 2 veces nacido, se desarrollaba en lugar seguro, cuentan que un día Júpiter, eufórico por el néctar, había olvidado sus graves preocupaciones y discutía jocosamente con Juno. También ella, ociosa y despreocupada, y le dijo: «Sin duda vuestro placer es mayor que el que alcanzan los hombres». Ella lo negó. Entonces decidieron preguntarle su parecer al experimentado Tiresias, pues él conocía ambos aspectos del amor. Un día, en efecto, en un frondoso bosque, Tiresias había interrumpido con un golpe de su bastón la unión de 2 grandes serpientes y, cosa asombrosa, de hombre se había convertido en mujer, y así había vivido 7 años. Al 8º año volvió a ver a las serpientes y dijo: «Si el poder de vuestras heridas es tan grande que transforma el sexo de quien os las inflige en el sexo opuesto, entonces os heriré otra vez». Y golpeando a las serpientes volvió a la forma de antes y recuperó su imagen natural. Elegido, pues, como árbitro de la amistosa disputa, confirmó la opinión de Júpiter. Juno, según dicen, se dolió más de lo debido y más de lo que el asunto merecía, y condenó a los ojos del que había sido su juez a una eterna oscuridad. Pero el Padre Omnipotente, puesto que ningún Dios puede anular lo que otro ha hecho, a cambio de la vista perdida le concedió la facultad de conocer el futuro, aliviando así su pena con ese honor. Así que Tiresias se hizo famosísimo en las ciudades de Aonia y daba su responso infalible a quienes iban a consultarle.